Bien, para esta oportunidad vamos a tratar sobre el lenguaje figurado. Comencemos inmediatamente. ¿Qué es el lenguaje figurado? Bueno, es aquella forma de hablar en la que las palabras no significan lo que literalmente enuncian. Eso es el lenguaje figurado. El lenguaje figurado requiere ser interpretado por el oyente. Es decir, no basta con escucharlo, sino que hay que interpretar lo que se está oyendo para saber lo que se quiere significar. También contribuye a emocionar y a dar estética a lo que se dice. Claro que sí, se acude mucho al lenguaje figurado en la literatura para emocionar a los que leen o escuchan y también para embellecer lo que se está diciendo. Se vale de figuras literarias, es decir, el lenguaje figurado se vale de una serie de figuras literarias. Precisamente por eso se llama lenguaje figurado. Ahora, ¿qué son las figuras literarias? Bueno, son recursos de expresión de los que se vale el lenguaje figurado. Las figuras literarias se pueden clasificar principalmente en 4 grupos. Primero están las figuras de pensamiento, que son las que afectan el significado de las palabras. Están las figuras de dicción, que afectan la pronunciación de las palabras. Están las figuras de construcción, que afectan la estructura de la cadena hablada. Y están también los tropos, que consisten en adjudicar a las palabras un significado distinto al que les corresponde. Esta clasificación es la más común, pero existen otras clasificaciones y subdivisiones que ustedes también pueden ver. Pero les repito, esta es una de las más comunes. Vamos a ver las figuras de pensamiento, algunas de ellas, porque también son muchas. Está primero la hipérbole, que la hipérbole es una exageración. De hecho, hiper es una palabra en griego que significa muy grande, por eso se dice hipermercado. Entonces hipérbole se refiere a una exageración. Cuando decimos, por ejemplo, todo el día pensé en ti, es una exageración porque seguramente en algunos momentos del día usted pensó en esa persona. Pero como la intención es hacer a la persona entender que pensó mucho en ella, entonces se acude a esa exageración intencional, que no se debe creer de manera literal, sino se debe entender lo que realmente se quiere decir. Está también la personificación, que consiste en atribuir cualidades humanas a los animales y a las cosas. Se acude mucho a eso, por ejemplo, el árbol del patio me habla de ti, y otras que ustedes conocen también, por ejemplo, la canción esa que dice Luna, dile cuánto le amo, eso es también una personificación. Está también antítesis, que es contraponer ideas, es decir, ideas contrarias en la misma oración, como por ejemplo, tan amargo es el rencor y tan dulce es el perdón. Fíjense ahí entre el contraste que hay entre amargo y dulce. Lo mismo rencor y perdón. Está también el oxímoron, que aporta cualidad opuesta a la del sustantivo que se acompaña. Miren ahí, tanta felicidad amarga. Mire que dice que aporta cualidad opuesta a la del sustantivo que acompaña. El sustantivo es felicidad y es completamente opuesto a amarga. Por eso es oxímoron, consiste precisamente en eso, en añadir cualidad opuesta a la que naturalmente corresponde al sustantivo que se pretende calificar con el adjetivo que se le ha añadido. Algunas figuras de dicción, miren que están, por ejemplo, aliteración, que es la repetición de sonidos en la frase, como por ejemplo, el breve vuelo de un velo verde. Mire ahí cuántas veces se repite la V y eso le produce como un sonido que llama la atención. Breve vuelo, velo verde.
Eso causa como una cierta sensación al escucharlo. Y está anáfora, que es una o varias palabras que se repiten al principio de una frase o de un verso. Miren ahí, levántate, levántate, que la lucha sigue. Está también polisíndeton, que es la repetición innecesaria de una conjunción para también llamar la atención. Miren, por ejemplo, la vi y la miré y la amé y la llamé. La conjunción que se repite ahí es la I, que podría omitirse y colocarse coma y sencillamente colocar la conjunción aquí al final. Pero para llamar la atención y hacer énfasis en cada una de las palabras, entonces se acude a unir las palabras colocando conjunciones en medio. Entonces está retruécano, como el nombre lo dice, que es como retorcer, cambiar el orden de las palabras de una frase. Miren, por ejemplo, esa, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Miren cómo se cambió ahí completamente el orden, y así entonces se quiere significar algo que de antemano se logra entender con facilidad. Algunas figuras de construcción son el hipérbaton, que consiste en cambiar el orden convencional de las palabras en la oración. Por ejemplo, en ti pienso cada noche, en vez de decir pienso en ti cada noche, se dice de esa manera. Pleonasmo, que es una repetición de una o más palabras innecesarias. Eso lo usamos mucho. Se oye a veces que la gente dice te vi con mis propios ojos. Todo el que ve es naturalmente con los ojos. Está elipsis, que consiste en omitir alguna palabra de la cadena hablada porque se sobreentiende por el contexto. Por ejemplo, te amo mucho, él no. Debería de ser te amo mucho, él no te ama. Pero sencillamente se dice él no y se omite el resto porque se entiende que se está hablando de amar. Finalmente están los tropos. En primer lugar, metáfora, que es una de las más conocidas, que es cambiar el nombre de algo por otro a causa de su parecido. Miren ahí, peino el suave algodón de la abuela. El suave algodón se pone en lugar de la cana, porque ambas son blancas o ambos son blancos, tanto el algodón como la cana. Está la alegoría, que es una sucesión de metáforas, es decir, varias metáforas juntas. Miren ahí, tesoro de mi pecho, que rompes las fuentes de mis pequeños estanques. Tesoro de mi pecho se refiere al corazón, y entonces las fuentes de mis pequeños estanques se refiere a las lágrimas que salen constantemente de los ojos. Entonces está metonimia, que es cambiar el nombre de algo por otro por la relación de dependencia que existe entre ellos. Por ejemplo, en vez de decir que ella me causa felicidad, se dice que ella es mi felicidad. Y está finalmente el símil, que es también muy usado, que es una comparación, un poquito parecido a la metáfora, a esta de aquí arriba. La diferencia es que esta se cambia inmediatamente el nombre o directamente el nombre, mientras que esta se compara, colocando expresiones como es, como, parecido, como miren en este ejemplo. Tus ojos son como el cielo. No se dice que son el cielo, que son como el cielo. Como dije al principio, esa es una subdivisión de las más sencillas. Hay otras que plantean otros autores, otros teóricos, que también ustedes pueden consultar. Muchísimas gracias.